Buen día, Vladimir Peña, ¿cómo estás? Saludos hasta Santa Cruz desde La Paz. Muy buenos días, Rubén, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, también todo el país creo que está un Sí, poquito ¿no? frío. Acá ya hemos tenido el primer surazo, como decimos los cambas, que es un frío con lluvia, muy húmedo. Entonces parece que se ha adelantado el invierno este año, así que, pero ya hoy la temperatura está mejorando y esperemos que los próximos días también en todo el país. Aquí van a ser 5 días, ¿no? De intenso frío en La Paz, Con desde el lluvia, viernes, sí. con lluvia, 3 días de nevada, así que imaginarás cómo estamos en la sede de gobierno. Vladimir, ayer hubo un tractorazo, una medida de parte de los agroproductores contra el gobierno por la dotación insuficiente de carburantes. ¿Nos puedes explicar un poco el sentimiento o, al final de cuentas, la situación en Santa Cruz respecto de este problema? Hay una resolución, una orden que ha dado el gobierno que restringe el uso fundamentalmente del diésel. Los surtidores, Asosur, que es la entidad que asocia a los señores que venden combustible en los surtidores, han transmitido su preocupación porque esta resolución no está fundada, ¿no? Aparentemente el gobierno quiere luchar contra el tráfico ilegal de carburantes, pero desgraciadamente esta medida que pareciera tener un buen propósito, lo que está lastimando y lo que está sobre todo perjudicando es a las personas que tienen fines lícitos. Para que ustedes puedan tener una dimensión de lo que significa, en este mes precisamente, en mayo empieza lo que se llama la zafra. Entonces se necesita muchísimo diésel en el campo, sobre todo en la zona que han hecho ayer el tractorazo, que es la zona norte del departamento, municipios Montero, Guarne, Saavedra, Minero, Fernández, Alonso, San Pedro, es donde están ubicados los ingenios azucarero y donde está la mayor cantidad de plantación de caña del departamento. Entonces, desde acá hasta octubre más o menos, es la época de caña donde se cosecha la caña, se transporta a los ingenios azucareros, empieza la molienda, todo el tema de la fabricación del tema de azúcar y alcohol. Entonces, por eso la urgencia y por eso el tractorazo, que es una medida, considero, legítima de los productores que salen con sus herramientas de trabajo a mostrar una preocupación muy válida porque les perjudica. El diésel que se les está dando diariamente no alcanza para el trabajo que hace cada una de estas unidades en el campo. Sin embargo, ayer mismo había una reunión de los dirigentes del sector del campo agroindustrial y con las autoridades del gobierno. Entiendo, creo, con el ministro de Hidrocarburos aquí en las oficinas de yacimiento en Santa Cruz. Espero que esto se pueda solucionar y se puedan establecer medidas. Es verdad que el gobierno tiene que luchar contra el tráfico ilegal de combustible, pero no tiene que ser a costa de quienes trabajan lícitamente en el país. Entonces, ahí ha habido una distorsión, una falta de medidas adecuadas. Además, que esto coincide con la escasez de carburante que se ha dado por otros motivos y que de alguna manera pone susceptible a todos los ciudadanos. Vladimir, ¿qué tal? Antonio te saluda, como siempre, gusto charlar contigo. Hay en ¿tú crees en el medio, en toda la agroindustria en general, incluso las instituciones, ¿no? CAO, ANAPO y demás, ¿tú crees cierto incertidumbre, nerviosismo? ¿Cómo ves tú con relación a la provisión, no solo de los carburantes, sino también a otro tipo de medidas que el gobierno ha estado aplicando? Por ejemplo, también los cupos de exportación entran sin duda en este juego. ¿Cómo ves tú el ambiente con relación a esto, Vladimir? Con mucha preocupación por un tema muy sensible, ¿no? Durante estos 2, 3 meses últimos hemos visto la palabra crisis, la palabra falta, carencia, posicionándose en los medios de comunicación, en la vida cotidiana de la gente. Cola para los dólares porque hay carencia de la divisa. Un banco, desgraciadamente,
tuvo que ser intervenido. Entonces la solidez bancaria del sistema financiero que tanto ha alardeado el gobierno parece ser que no es en la dimensión que se ha dicho. ¿Por qué sucede esto? Y ahora, lo más sensible para la ciudadanía, que también era otra de las banderas del gobierno, la inflación más baja de Sudamérica. Desde hace una semana los precios han empezado a subir por uno u otro motivo. Yo creo que independientemente de los motivos, que sí hay que analizarlos para buscar soluciones, creo que el hecho de la noticia de que el pollo, por ejemplo, el kilo de pollo que costaba 12 bolivianos hasta hace una semana, que hoy en el mercado esté en 17, que el tomate que estaba en 4 bolivianos el kilo, hoy esté en 6 bolivianos en los mercados, el tema del huevo que estaba en 24, 25, los 30, el mápeles de huevo, que hoy esté en 28, 30, 32 bolivianos, esto sí preocupa a la gente, pues son los elementos más esenciales en la vida cotidiana, en la alimentación de nuestras familias. Entonces, yo digo esto que tiene una conexión. Adicionalmente, si tenemos problemas de ingobernabilidad, bloqueo, falta de entendimiento político, falta de mercado, falta de dólares, entonces creo que estamos yendo a un camino donde esto se puede profundizar. Adicionalmente, en el tema del diésel hay que tomar dos medidas en cuenta, ¿no? Lo primero, el campo, lo que decía, la agroindustria, el campo utiliza mucho diésel. Todos conocemos el potencial agroproductivo de Santa Cruz y para que ese potencial se pueda desarrollar necesita bastante diésel por precisamente la tecnificación. Segundo, el tema del transporte público. No sé muy bien cuánto incide en otras ciudades importantes como Cochabamba, El Alto, La Paz, el tema del diésel, pero en Santa Cruz las unidades de transporte público, lo que llamamos aquí micros, ya que son la mayor cantidad, son el espacio o el sector, mejor dicho, que más diésel consume en el departamento de Santa Cruz. Entonces, imagínense si hay una carencia de diésel, no solamente va a afectar a la agroindustria, sino que también va a afectar al transporte público de la ciudad más poblada del país, donde diariamente se mueven alrededor de 700.000 personas, con lo que esto significa tener, no sé, 8.000, 10.000 unidades solo de transporte grande, colectivos, micro, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, más allá de que pueda haber susceptibilidad por todo lo que acontece en el país, por la falta de información transparente, por las carencias, por los precios hoy que empiezan a subir en los mercados, yo creo que adicionalmente en el sector productivo es un momento de mayor preocupación para ellos porque empieza precisamente la zafra. Ahora por el otro lado, Vladimir, también, aunque no hay el dato todavía más fresco, pero por ejemplo hasta febrero las exportaciones han caído y entre esas caídas está, por ejemplo, la de la soya también, donde Santa Cruz es el principal productor. ¿Qué dicen los productores sobre esto? ¿Qué sensación causa? Fíjate, el año pasado hemos batido un récord y ahora en los 2 primeros meses ya estamos en una caída, más del 30%, que no es poco. ¿Qué se dice en Santa Cruz sobre esto? Es verdad que nuestro país no tiene un gran volumen de producción y de exportación respecto al mercado internacional, ¿no? Ni siquiera podríamos compararnos con Brasil, uno de nuestros grandes vecinos, pero un gigante mundial. Pero sí creo que es muy valedero que en una época de crisis, donde por diferentes motivos, el tema de la pandemia, el tema de la invasión rusa en Ucrania, ha habido carencia y va a haber, y las estimaciones son que el tema de la alimentación va a ser uno de los grandes problemas todavía en los próximos años. Entonces ahí hay una enorme oportunidad para un departamento como Santa Cruz, pero para un país como el nuestro, tan dependiente del petróleo, del gas, de los minerales, para poder explotar esta, digo legítimamente, ¿no? Esta otra vocación del país de ser un productor de alimento y poder exportar cuando se nos caen los dólares porque no ingresan al país, cuando los campos de gas están en un franco de crecimiento, cuando los precios de los minerales son inestables o así estos sean estables,
cuando no se ha podido desarrollar adecuadamente en los tiempos oportunos el tema del litio en Potosí o el hierro del Mutún en Santa Cruz. Cuando hemos desaprovechado todas estas enormes oportunidades, yo creo que ahí tenemos a mano el tema productivo de alimentos, la producción de alimentos, que nos puede dar dinero fresco porque se puede exportar. Adicionalmente, hay otros problemas en nuestra región que creo significan una gran oportunidad para nosotros, pero estamos enceguecidos en esta disputa, en esta pelea, en esta enorme desconfianza del gobierno al sector agroindustrial, al campo, los problemas de inseguridad sobre la tierra. Entonces, hay muchos problemas internos que de alguna manera nos desvían de lo que es verdaderamente importante y de las grandes potencialidades que puede tener Santa Cruz, Beni, cualquier departamento del país. Y todavía seguimos mirando de forma sectaria, prejuiciosa a las regiones del país, en vez de mirar un conjunto de nación que hoy hay una potencialidad ahí que no está siendo aprovechada y que puede ayudar a resolver o a paliar los grandes problemas que estamos atravesando. Entonces, yo considero que el tema de la producción de alimentos sigue siendo una gran oportunidad para el país, para generar empleos, para exportar, para traer divisa, para generar crecimiento y también redistribución. Pero lo que pasa acá es que nos miramos los bolivianos más con desconfianza que con ánimo de contribución. Así es, y creo que esto se ha agravado, si vale el término, Vladimir. Hemos visto al gobierno reunido con la Confederación de Empresarios Privados, por ejemplo, pero hace rato que no sabemos de una reunión con el sector agropecuario, con la CAINCO, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿Tú crees que esto forme parte de ese desencuentro que hay en este momento o esa desconfianza que hay entre productores y el Poder Ejecutivo? Mira, cuando es noticia que el presidente se reúne con los empresarios, quiere decir que es un mal síntoma de nuestra democracia o cómo está el gobierno administrando. Es normal que en un país democrático el presidente de una nación se reúna con los trabajadores, se reúna con los empresarios, se reúna con los gremios profesionales, se reúna con diferentes sectores. Es el presidente de una nación, es el líder de un país y tiene que velar por todos los sectores. Desgraciadamente, la herencia que tiene el presidente Arce, por pertenecer al mismo partido, por haber sido ministro de la administración de Evo Morales, porque no hay un cambio muy distinto a lo que ha hecho Morales durante su administración. Hay una cultura del gobierno, como gozaron de una mayoría absoluta, que tenían un dedo acusador, se dedicaron a estigmatizar a diferentes sectores. Hoy, estas acciones que deberían ser de lo más normal, democráticamente hablando, que un presidente se reúna con los líderes institucionales, sectoriales, así sea de la banca, de la agroindustria o de cualquier sector empresarial, hoy es una gran noticia. Pero aparte, que me parece bien que el presidente se reúna con los señores de Asoban cuando hay una crisis que puede afectar al sistema financiero, porque al final no es solamente que les va a afectar a los señores de Asoban, sino les va a afectar al conjunto de los ciudadanos bolivianos. Entonces, un presidente tiene que estar preocupado. Yo creo que esto es bueno y que hay que cambiar esa cultura de la estigmatización de los diferentes sectores del país, liderazgo, por una cultura de coordinación, de trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Hoy en el mundo ya se ha acabado esto de que lo público y lo privado tienen que estar divorciados de por vida o enfrentados constantemente. Peor aún, cuando uno elige un presidente es para que una el país, y creo que aquí lo que necesitamos hoy en una situación de sensibilidad extrema de nuestra economía, del líder de una nación, es que convoque a todos los sectores, de que se trabaje organizada y coordinadamente, y que el sector privado también ayude al país a sacar adelante. En momentos de crisis todos tenemos que arrimar y poner el hombro. Ahora, cambiando de tema. A lo político. A lo político. Sí. A ver, ya han pasado 2 años y medio de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Amerita un análisis. Nosotros hoy publicamos un reportaje respecto de la situación de crisis política y social y económica que afecta a la administración del presidente Luis Arce. ¿Cómo andan en Santa Cruz con su gobierno departamental? Una precisión, ¿no? El presidente y el gobierno nacional cumplen 2 años y medio y gobernador y alcalde 2 años, Rubén. Así es, 2 años, sí, para precisión. El 3 de mayo, pero creo que es muy valedero.
es muy valedero, son 2 años. Además, en el caso del departamento de Santa Cruz, el 4 de mayo es el día de nuestra autonomía departamental, en referencia, en conmemoración a aquel referéndum que fuimos a votar los cruceños para aprobar nuestro estatuto del 2008 en unas condiciones tremendamente difíciles, en confrontación con el Estado Nacional, pero que al final terminó siendo un hito histórico, no solo para Santa Cruz, sino para el país, porque marcó un camino irreversible para la autonomía. Y lamento muchísimo que este 4 de mayo haya pasado de forma intrascendente a una situación, a un evento tan importante, y no lo digo porque hayamos sido partícipes de aquel momento y hayamos estado en las instituciones autonómicas de Santa Cruz, sino porque lo hemos dicho siempre, el valor del 4 de mayo no está en quién convocó al referéndum o quién administró, sino en la enorme capacidad y en la voluntad democrática del pueblo cruceño, que sin policías, sin militares, con una situación compleja, salió a votar por una convicción democrática. Entonces, esto de alguna manera refleja lo que estamos viviendo en Santa Cruz. Desgraciadamente, y lo digo así con mucho pesar, la gobernación de Santa Cruz no levanta cabeza, sigue de mal en peor. Ahora se ha anunciado un cambio ayer por la Gaceta Oficial, porque como ustedes saben, no hay cabeza que dirija la gobernación en Santa Cruz por la detención del gobernador Camacho, porque el vicegobernador está en otro papel muy secundario y no hay una cabeza visible. Entonces, Santa Cruz ayer se ha enterado de un nuevo cambio de un secretario importantísimo, el secretario de Desarrollo Económico, que en la administración del gobernador Camacho reunió varios espacios que tienen que ver con las obras públicas, los caminos, el desarrollo productivo, con la vocación que hablábamos anteriormente que tiene este departamento. Entonces, es uno de los secretarios más importantes. Ayer se ha cambiado aquello sin dar mayores explicaciones de este nuevo cambio, pero todo hace ver, ahí algunos periodistas aquí en Santa Cruz anuncian una nueva crisis en la administración departamental, porque hay unos nuevos alejamientos que, bueno, estos días los vamos a ver. Para resumirlo, la gobernación sigue de mal en peor, no consigue enderezar el rumbo, el vicegobernador sigue intrascendente y parece ser que los amigos de Camacho que están administrando la gobernación, ha habido una nueva fractura y en los próximos días probablemente tengamos novedades sobre esta situación. Y lamentablemente en el departamento, en la ciudad especialmente, los índices de inseguridad están aumentando, no hay una política de seguridad ciudadana, menos una coordinación con los otros niveles de gobierno, lo que hablaba anteriormente, los problemas del campo ya se sienten en los mercados, los precios empiezan a encarecer, las provincias abandonadas. Entonces tenemos un gobierno departamental que está perdiendo la esencia autonómica de aquel 4 de mayo, de dotarnos de un gobierno que pueda establecer políticas públicas para apoyar a los ciudadanos. Vladimir, ¿qué te pareció ese trabajo que se hizo en la gobernación sobre un levantamiento de datos sobre la población en Santa Cruz? Hubo muchas críticas, seguramente tú las has escuchado, se dio una cifra exacta, creo, si no me equivoco, un Rubén, número redondo. Un número redondo de 4 millones y algo 143. más. Algo así. ¿Qué te pareció este trabajo? ¿Qué impresión te dio? ¿Qué criterio tienes sobre esto? Lo primero, me parece bien que la gobernación haga estadísticas departamentales. Nosotros creamos en la anterior administración del exgobernador Costas el Instituto Cruceño de Estadística. Los gobiernos departamentales constitucionalmente tienen la facultad, la atribución, es una de sus competencias de hacer estadísticas departamentales. Lo que yo critico es cómo se ha comunicado este número y la consistencia que pueda tener y la rigurosidad con la que se ha hecho. Lo hicieron en un momento político, precisamente cuando cumplían 2 años, para evitar dar cuentas de la administración de 2 años, para poner, en eso sí, son expertos en medios de comunicación, en agenda pública, tienen una capacidad, yo digo, efectista, ¿no? De poner una noticia. Cuando hay una crisis, sacaron el tema del federalismo, hoy nadie se acuerda del federalismo, y así sucesivamente. Ahora sacaron este tema para que los 2 años de alguna manera no tengan que dar explicaciones a la ciudadanía. Pero al margen de aquello,
concentrándonos en lo que han dicho. También creo que es muy importante no generar expectativas que no sean sólidas, que no tengan un sustento en datos que puedan ser verificables. El censo ya viene mal, hemos criticado muchísimo al INE, con ustedes hemos conversado varias veces durante la crisis de los 36 días de paro en Santa Cruz. El gobierno se equivocó, mintió, engañó, tergiversó, dijeron una cosa en julio, dijeron otra en agosto y otra peor en septiembre, y esto es lo que genera que la ciudadanía desconfíe de uno y desconfíe de otro. Acá también los dirigentes de Santa Cruz dijeron la única forma de garantizar las expectativas de Santa Cruz es con censo 2023, se acusaron de muerte civil si es que alguien aceptaba el censo 2024, donde un día para otro aceptaron el censo 2024 y la gente dice, ¿por qué hicimos paro 36 días? ¿Por qué nos perjudicaron? Entonces, toda esta situación de incongruencia, incoherencia, es lo que genera, por una parte, el descrédito a las instituciones democráticas y por otro, una confusión en la ciudadanía. Y hoy ya somos 4 millones, como dijo la gobernación, o simplemente es una estimación, no es un conteo, es una estimación. Es como si alguien quisiera ir a ejercer un cargo cuando una encuesta le dice que probablemente gane las elecciones. Es una probabilidad. Entonces yo creo que primero hay que ser muy responsable con los números, hay que ser muy riguroso técnicamente. Si es verdad que la gobernación puede hacer estadísticas departamentales, pero un tema tan sensible para Santa Cruz y para el conjunto del país como son los datos de un censo, yo creo que ahí cuando uno da un número y lo afirma como lo ha hecho la gobernación de 4 millones, yo creo que el poco crédito que tiene la gobernación ahora lo está poniendo en juego en esta cifra que ha dado. Yo espero como cruceño que seamos ojalá 4 millones, pero creo que hay que ser cauto, hay que ser prudente y hay que ser responsable. Lo que hoy debería estar haciendo la gobernación es seguir paso a paso al INE para que el censo se haga, sea transparente, sea verificable y que nos dé al conjunto de la sociedad boliviana datos creíbles, ciertos, para que nosotros podamos primero tener tranquilidad de cuántos somos, dónde vivimos, qué carencias tenemos y las autoridades competentes desde esos datos puedan ejercer políticas públicas, programas, proyectos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Si no, va a seguir siendo una pelea entre políticos. Uno va a decir 4 millones, otro otra cifra y esto va a ser un tema de nunca acabar. Ahora, se teme de que esa cifra pueda ser utilizada en su momento para desahuciar el censo de población y vivienda, o en su caso también usarlo como un mecanismo de lucha política regional. ¿Qué tal si es 3.600.000 el dato final del censo en Santa Cruz? Por ejemplo, hay ese riesgo. Sin duda, ese riesgo va a estar latente, ¿no? Y probablemente esto algunos pudieran interpretar que es una semilla para aquello. Por eso yo insisto, ¿qué es lo responsable hoy, Rubén? El gobierno se equivocó con el tema del censo, el INE se aplazó groseramente, hay una desconfianza, por lo menos aquí en Santa Cruz, sobre el trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Los líderes cruceños también se equivocaron con el largo paro de los 36 días, resquebrajó el tejido social de Santa Cruz, yo creo que todos malgastaron lo que tenían ahí por una confrontación inútil y por no sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo. El otro día conversaba con algunos periodistas de fuera y es muy difícil explicar la crisis del censo a los términos de confrontación que se llevó cuando debiera ser algo técnico, cuando no debiera generar mayores problemas que simplemente cómo ayuda a cada uno de los niveles de gobierno para que todos tengamos datos creíbles y confiables. A todos nos conviene, en El Alto, en Achacachi, en Bermejo, en Volpebra, en Yapacaní, en Santa Cruz de la Sierra. En todos lados nos conviene tener datos transparentes, pero parece ser, hay una distorsión de esto por los efectos que tiene el censo en términos de representación política, en términos de distribución económica, que más miramos aquello que los datos, la importancia del censo para un país. Entonces, el censo es un tema de radiografía. ¿Cómo estamos? Independientemente cuánto nos va a tocar o cuántos parlamentarios vamos a tener. Y estas dos condicionantes distorsionan el tema del censo y hacen que el gobierno calcule
¿Cuándo me toca el censo? Mejor ahora, cerca de las elecciones, posterior. Entonces hay un cálculo malicioso de unos y de otros sobre el tema de los efectos del censo y al final termina distorsionado. Y por eso creo hoy que la ciudadanía ya no tiene tanto interés en el censo como tal, como tenía hace un año. Entonces yo creo que hay que reconstruir la confianza y sobre todo la validación ciudadana, social de los datos del censo. Si no, vamos a seguir a ciega, sin saber cuántos somos, cómo vivimos, las carencias que tenemos, cuánto hemos avanzado, si la bonanza se invirtió bien o no, no para que estemos hunchándonos el ojo entre unos otros, los políticos se enfrenten, sino porque este país necesita salir adelante. Entonces, lo que yo reclamo y lo que creo debe hacerse es, más allá de las responsabilidades de uno y de otro y las crisis que hemos tenido, el censo está en marcha. Y para no llegar precisamente a eso, que mis datos, que la encuesta que yo hice, que los datos, que si es conteo o una discusión inacabable como el tema de fraude o golpe, es que ahora todos se pongan de acuerdo. El gobierno fundamentalmente tiene que dar señales de transparencia, de trabajo coordinado y en cada uno de los departamentos se pueda trabajar de forma colaborativa entre el gobierno, gobernaciones y gobiernos municipales. Así todos van a estar involucrados, los ciudadanos vamos a tener mayor certeza de que se está haciendo un trabajo bueno, adecuado, y el día de mañana nadie va a poder salir a criticar los datos si es que los datos están bien llevados y se ha relevado adecuadamente. Muy bien, Vladimir, nos faltó tiempo, hubiéramos querido hablar también qué consecuencias políticas tuvo estos 36 días de paro, porque hay una institucionalidad también dividida en Santa Cruz. Será para otra oportunidad, Vladimir. Así es, aquí salió el sol un poquito, Vladimir, así que vamos a, no sé cómo están en Santa Cruz, pero bueno, está mejorando un poquito. Así es. Un abrazo, Vladimir. Muchísimas gracias.